Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado Lectura Redimida. Mi nombre es José Arturo Ruiz y para mí es más que un privilegio, placer y honor estar aquí con todos ustedes una vez más. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no olvides buscar en nuestras plataformas digitales los episodios anteriores. Tenemos la necesidad de promover e incentivar la buena lectura de libros que alimenten nuestras almas y sean de bendición para los demás. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser bendecidos para bendecir a otros. Nuestros conocimientos deben de estar al servicio de los demás por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram, en donde nos pueden encontrar como @lecturaredimida. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el cual he seguido durante mucho tiempo y quien nos estará hablando sobre el tema leer con la motivación incorrecta. Nuestro invitado es nada más y nada menos que Josué Barrios, quien sirve como coordinador editorial en Coalición por el Evangelio. Posee una licenciatura en periodismo y cursa una maestría en The Southern Baptist Theological Seminary. Vive con su esposa Ariani en Córdoba, Argentina, y sirve en la Iglesia Bíblica Bautista Crecer, donde realiza una pasantía ministerial. También, junto a sus 3 amigos, tiene el podcast llamado Bosquejo, en donde conversa sobre Dios y la vida cristiana. Y también es el escritor del próximo libro, Espiritual y Conectado, cómo usar y entender las redes sociales con sabiduría bíblica. Así que no se vayan, porque todo esto y mucho más aquí en Lectura Redimida. Démosle la gran bienvenida a Josué Barrios. Muchísimas gracias, Josué, por estar aquí. No te imaginas el honor y el placer que es tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hermano, el placer es todo mío. Muchísimas gracias, de verdad. Mira, este tema es sumamente importante porque muchas veces nosotros queremos ganar mucho conocimiento. A los que nos gusta, por ejemplo, yo sé que a ti te gusta mucho leer. Y a mí también me gusta mucho leer. Entonces, muchas veces nosotros queremos leer y leer y leer, pero lo hacemos con la motivación incorrecta. Entonces, nosotros queremos adquirir conocimientos y hablamos de libros y realmente nuestro corazón está puesto en otro lugar. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros leamos con la motivación correcta y cuál es el propósito principal de la lectura? Esa es una muy buena pregunta y quisiera empezar respondiéndola al revés. Primero pensando en cuál debe ser el propósito principal de la lectura y entonces hablar un poco de la importancia de la motivación correcta. A rasgos generales, el principal propósito que debe tener nuestra lectura es crecer en el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Esos son los 2 grandes mandamientos que tenemos, dice Jesús en Mateo 22. Y todo esto está muy relacionado con nuestro llamado a hacer todas las cosas para la gloria de Dios en respuesta a su evangelio. 1 Corintios 10:31 dice, hagan todas las cosas para la gloria de Dios. Debemos hacerlo así porque Él es digno y porque nosotros estábamos perdidos y Él nos rescató por su gracia. Entonces leer debe ayudarnos a llevar a cabo este objetivo. Leer debe ayudarnos a amar mejor a Dios, maravillándonos ante su palabra y su creación, y también a amar mejor al prójimo, al entender mejor cómo piensa, al escucharlo con atención. Yo creo que esta debería ser nuestra motivación correcta, porque de lo contrario no estamos leyendo para glorificar a Dios. Estamos leyendo con otro objetivo, y cuando el objetivo principal debe ser siempre la gloria de Dios. Wow, amén, completamente de acuerdo. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son las señales que presenta una persona que lee con la motivación equivocada? O sea, por ejemplo, yo leo y me gusta mucho leer, pero ¿cómo yo puedo autoanalizarme? ¿Cuáles son esas señales que hay en mí para yo saber si realmente estoy leyendo con la motivación incorrecta? Creo que la señal más evidente sería un creciente intelectualismo que olvida la importancia práctica del amor a Dios y al prójimo. Esto pasa cuando lo que leemos o la cantidad de lectura que tenemos no se traduce en una vida más compasiva, no se traduce en una vida más reflexiva, no se traduce en una vida más entregada a los demás.
nos convertimos en sabelotodos y podemos llegar a pensar que somos superiores a otras personas porque nosotros sí leemos libros, nosotros sí estamos pendientes de los nuevos libros que salen en las editoriales y los leemos todos y estamos al día en eso. Nosotros incluso por nuestro corazón pecador, que es capaz de convertir cosas buenas y transformarlas en ídolos, nosotros incluso podemos ver la lectura como una competencia. ¿Cuántos libros estoy leyendo? ¿Cómo puedo leer más porque sí? Y nos hacemos esas preguntas como si eso nos hiciera mejores personas que alguien más. Nuestros corazones pecadores pueden actuar como fariseos con mucha facilidad y por eso necesitamos volver constantemente a la cruz, porque la cruz nos lleva a la humildad, nos lleva a reconocer la grandeza de Dios, nos lleva a reconocer quiénes somos realmente nosotros y quién es realmente nuestro Salvador. Y cuando conocemos a nuestro Salvador y quiénes somos nosotros, vamos a buscar leer no con orgullo y no con un corazón legalista, sino como hablamos antes, para buscar crecer en el amor a Dios a medida que yo leo, por ejemplo, libros cristianos y aprendo a interpretar mejor su palabra, y crecer también en el amor de Dios a medida que yo entiendo mejor su creación cuando leo libros que no son cristianos a la luz de la palabra de Dios. Y también creciendo en el amor al prójimo, buscando comprenderlo un poco más, buscando entender sus historias, ponerme en sus zapatos, conocer cómo otros viven en el mundo para entonces yo poder crecer en simpatía y empatía por los demás. El Evangelio nos motiva a hacer todo para la gloria de Dios, incluyendo la lectura, y nos recuerda que nuestra identidad no está en los libros, sino en el Señor, y que Amén. somos llamados a más que tener una mente informada. Dios quiere que tengamos vidas transformadas. Amén, amén. Wow, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, eso es en caso, esas son las señales que nosotros podemos ver. Pero en caso, ya uno conociendo estas señales y pudiendo identificar nuestros propios pecados y también las faltas de los demás, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a aquellas personas que poseen la motivación incorrecta? ¿Y cómo podemos ayudarlos? Bueno, esa es una pregunta muy importante y yo primero me preguntaría, ¿cómo sabemos que una persona tiene una motivación incorrecta? Nosotros no podemos ver los corazones de nadie, como solo Dios puede hacer. Es cierto que hace un momento hablamos de las señales que presenta una persona que lee con la motivación errada, pero mi consejo inicial para lidiar con personas así es ser más pacientes y lentos para juzgar. Por ejemplo, solo porque una persona está muy emocionada por algo que está leyendo y no para de hablar de eso y hasta puede molestar bastante hablando del tema, no significa que está siendo muy intelectual, significa que puede estar apasionado por lo que está leyendo, lo cual no es malo en sí mismo. Creo que en este caso es muy importante atender a la enseñanza de Jesús en Mateo 7. Primero debemos examinarnos y sacar la viga de nuestros ojos si tenemos alguna, y también atender la enseñanza de Jesús en Juan 7, juzgar con justo juicio. Luego, si conocemos a esta persona y vemos que realmente la lectura puede ser un peligro a él por esto que hemos hablado, mi consejo sería orar por esa persona. Porque como hemos hablado, la lectura de muchos libros con un corazón incorrecto puede llevarnos a un camino muy peligroso. Entonces recomendaría buscar hablar amigablemente con esa persona sobre el Evangelio y cómo debería moldear hasta nuestros hábitos y motivos a la hora de leer. Yo creo que podemos hacer eso con paciencia y en oración, no solamente por esa persona, sino también por nosotros, que Dios nos dé la sabiduría y que nos conceda ser útiles. Amén, amén, sí. Entonces, ¿qué espera Dios que hagamos con nuestro conocimiento? Por ejemplo, tú y yo leemos mucho, nos gusta mucho cada vez más aprender, ver cómo podemos crecer, pero ¿qué quiere Dios con ese conocimiento? O sea, ¿qué Él espera que nosotros, cómo Él espera que nosotros usemos ese conocimiento? Yo creo que aquí es importante guardarnos de tener una visión utilitarista de la lectura. Yo creo que es importante entender que lo que Dios espera que hagamos con nuestro conocimiento es más que simplemente producir contenido después de eso o algo así, sino primeramente amar más a Dios y al prójimo. Amén. Yo pienso en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Pablo ora por la iglesia, pidiendo que el amor de la iglesia abunde más y más en conocimiento verdadero, en todo conocimiento. Yo creo que esto debería confrontarnos si somos de esas personas que dicen que leer suele ser una pérdida de tiempo porque el conocimiento no importa, dicen muchas personas, sino el amor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el amor bíblico no es un sentimentalismo hueco,
y que está sin aire y sin fundamento. Más bien, el amor bíblico está arraigado en un conocimiento correcto de la realidad, en un conocimiento correcto de cómo funcionan realmente las cosas y qué es lo que más importa. ¿Y cómo crecemos en ese conocimiento? Bueno, primeramente leyendo la palabra de Dios y examinando todo a la luz de ella, Ujú. pero también aprendiendo de otros que han profundizado en la palabra de Dios y por eso leemos libros cristianos y observando la creación de Dios y lo que otros han reflexionado y escrito sobre ella, sean cristianos o no. Yo creo que sobre todo lo que Dios espera que hagamos con nuestro conocimiento es que le adoremos más por quién es Él, Amén. por qué ha hecho Él y por lo que la creación refleja de Él. Yo creo que en nuestra era de obsesión con la productividad personal y desempeño según los estándares de este mundo, es bueno evitar una visión muy utilitaria de la lectura que solo piensa en leer para luego producir contenido. Y lo digo yo en mi caso personal como escritor. Yo necesito orar constantemente, Señor, ¿por qué estoy leyendo esto? Yo quiero leer para amarte, no simplemente para escribir mejores artículos y que otros puedan leerlo. O sea, eso es bueno, eso está genial, pero mi primer deseo debe ser primero edificación propia, profundizar en la verdad con un corazón genuino y honesto y con alegría. Yo pienso, por ejemplo, en Pablo, en 2 de Timoteo. Él le pide a Timoteo que le traiga libros, pero Pablo sabe que él va a morir pronto. Pablo está al borde de la muerte. Por lo tanto, él no está pidiendo libros para estudiar y preparar mejores sermones. Él no Ujú. está pidiendo libros para escribir mejores cartas o hacer una recopilación de citas célebres o tener mejores ilustraciones para su enseñanza. Nada de eso estaría mal. Pero Pablo está pensando en otra cosa. Él literalmente es un hombre camino a la silla eléctrica, por decirlo de alguna manera. Él está a punto de morir. Y él solamente quiere leer por amor a Dios, porque le Ujú. apasiona conocer y mantener una mente activa y en reflexión para la gloria del Señor que lo rescató. Yo creo que eso es algo digno de imitar. Amén, amén. Entonces, ya por ejemplo, nosotros entendemos la importancia de leer con la motivación correcta. Podemos identificar estas señales que tenemos nosotros y también que tienen los demás y podemos saber cómo ayudar a los demás. Y también entendemos qué debemos hacer con todos esos conocimientos que nosotros adquirimos. Pero ahora, de manera práctica, ¿cómo podemos servir a los demás con nuestra lectura? Bueno, ahora mi respuesta sí va a ser un poco más al plano práctico y utilitario. Yo creo que hay varias formas. Por ejemplo, podemos recomendar libros específicos a otras personas que podrían beneficiarse particularmente de ellos. Hay tanto contenido en este mundo, tanta, tantas cosas que se producen, no solamente en texto, sino también en audio, en video. Constantemente vivimos en la generación de mayor contenido en la historia de la humanidad, por decirlo de alguna forma. Y en medio de tanto mar de contenido y en medio de tanto ruido que hay, todo compitiendo por nuestra atención, los cristianos necesitamos ser atentos con las voces que escuchamos y muchas veces leer un buen libro nos puede ayudar a tenerlo en mente para cuando podamos recomendarle ese libro a alguien más que lo esté necesitando. O podemos compartir reflexiones edificantes o frases buenas tomadas de un libro. Eso edifica también bastante. Son algunas de las formas que rápidamente se me vienen a la mente. Sin embargo, algo que no luce muy práctico a corto plazo y que pienso que es lo más importante y práctico es dejar que el contenido que recibimos y que examinamos a la luz de la palabra haga crecer nuestro amor y que esto impregne todo lo que hagamos. Nosotros solemos esperar que leer un libro automáticamente nos haga más sabios o inteligentes de la noche a la mañana. Pero por lo que veo en la Biblia, Dios no es un Dios precisamente interesado en la velocidad de la misma manera en que lo estamos nosotros. Yo creo que leer buscando el conocimiento y no solamente llenar nuestra información de contenido termina siendo a lo largo la forma más práctica y útil en la que podemos servir a otros, porque es lo que nos va a cambiar a nosotros para que con nuestras vidas podamos reflejar a Cristo de maneras prácticas en el día a día junto a nuestro prójimo. Amén, amén. Y ya, finalmente, ya esto es una pregunta por pura curiosidad. Actualmente, ¿qué usted está leyendo y qué usted piensa leer más adelante? Bueno, en las noches estoy leyendo 1984 de George Orwell. Mm. Es un poco profético ese libro, porque habla de muchas cosas que se están viendo hoy en día. Y durante el día estoy leyendo Un Mundo Sin Email de Cal Newport, que es uno de mis escritores no cristianos favoritos.
Y bueno, yo tengo una pila de libros en mi oficina y en mi Kindle por leer, así que no sé por dónde voy a empezar cuando termine estos libros que tengo ahora. Ya Dios me dará sabiduría para escoger, espero. Pero por lo general suelo escoger mis lecturas dependiendo de lo que estoy investigando, de las cosas que estoy escribiendo y de lo que estoy estudiando en el seminario. Perfecto, genial. Pues muchísimas gracias de verdad, Josué, por su tiempo. Realmente que ha sido de mucha bendición para mí tenerla aquí, porque, mire, muchas veces nosotros nos gusta leer, pero realmente nuestro corazón no está en donde debería de estar. Así es que ya para concluir, ¿dónde lo podemos seguir? Y para aquellos que quieren aprender más de usted, ¿cómo lo pueden hacer? Puedes leerme en mi blog, josuebarrios.com. Lo tengo un poquito abandonado porque estuve escribiendo el libro, pero ya pronto estaré publicando nuevas cosas allí. Estoy muy emocionado por las cosas que estamos planeando publicar allí. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, puedes conseguirme en Facebook como Josué Barrios y en Twitter e Instagram como @josbarrios. Y bueno, el placer ha sido todo mío, José. Oro que el Señor te siga usando grandemente. Oro que el Señor use enormemente para la edificación de su pueblo. Amén, muchísimas gracias. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que el episodio del día de hoy les haya sido de mucha bendición. Entender estas verdades a mí también me ha ayudado mucho a leer con la motivación correcta y a entender que yo leo no para adquirir únicamente conocimiento y mucho menos para proyectar una mejor imagen de mí a los demás, sino por amor a Dios y para bendecir a los demás y servir a la iglesia de Dios. Una vez más, muchísimas gracias y a todos ustedes que nos sintonizan. Recuerden seguirnos en Instagram como @lecturaredimida. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que quieran compartirnos y que quieran que nosotros compartamos aquí en el programa, nos pueden enviar un mensaje a nuestro Instagram o a nuestro correo electrónico lecturaredimida@gmail.com. Que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador. Pasen un gran resto del día y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.